Invertir hoy en los campeones europeos del mañana. Con Lombia Capital. 8:52 de la mañana nos acompaña Iván Díez Sainz, socio y director de Lombia Capital. Bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Por qué cayeron las small caps en 2022? Bueno, no solo las small caps. El año 2022 fue un año muy malo prácticamente para todas las clases de activos en general y para la renta variable y las small caps en particular. De hecho, las small caps, si no nos equivocamos, fue el peor año desde que hay datos comparativos. Sin ir más lejos, en Europa el 30% de las small caps, es decir, 3 de cada 10 compañías de pequeña capitalización en Europa, cayeron más de un 40%. Es cierto que muchas de ellas justificadas por su modelo de negocio, porque aquí hay que pues diferenciar entre buenas y malas compañías, pero el 30% de las small caps en Europa cayeron más de un 40%, unas justificadas y otras simplemente por el efecto contagio. Lo que hubo el año pasado, sobre todo, es por estos shocks adversos que sufrimos en la economía, lo que hubo es que muchas acciones de crecimiento y de calidad pues se vieron muy perjudicadas por estos shocks de los tipos de interés, de la inflación más persistente de lo esperado, de la crisis energética por la guerra entre Rusia y Ucrania, por los cuellos de botella en las cadenas de suministro, en las cadenas de producción, por el confinamiento en China. Entonces lo que provocó fue una rotación hacia sectores más defensivos, compañías de menor calidad, y por eso hubo tantos flujos de salida en renta variable en general y en small caps en particular. Claro, eso nos ha dejado dar unas valoraciones, sobre todo desde el inicio del año, muy atractivas. ¿Qué pasa ahora con las valoraciones? ¿Cómo actúa ahí el inversor? Desde luego estamos con valoraciones más normalizadas de cómo estábamos en 2021. Es cierto que en 2021 se cometieron muchos excesos por los tipos de interés ultra bajos. Es cierto que en 2021, pues, al salir del confinamiento, se aceleraron pues las ventas, se aceleraron los pedidos, se aceleró el consumo y teníamos tipos de interés muy bajos y eso provocó una expansión de los múltiplos y muchos excesos. Y el año pasado esa corrección lo que hizo es que volviésemos a valoraciones más normalizadas. Esa compresión, y en muchos casos y en muchas compañías, esa compresión de las valoraciones, ese ajuste de las valoraciones, vino simplemente por este shock de los tipos de interés, no porque se haya ralentizado su operativa. Y eso nos ha dejado un escenario donde tenemos compañías pues, con valoraciones más normalizadas, compañías con valoraciones atractivas y compañías con valoraciones muy deprimidas. Por eso hay que ser muy selectivo, por eso la gestión activa desde nuestro punto de vista juega ahora más que nunca un papel muy importante porque hay que seleccionar muy bien las compañías en las que queremos invertir. Esto no es, José Antonio, como un 2008, donde estábamos con valoraciones por los suelos en todas las compañías y en todos los sectores, sino que ahora mismo hay que seleccionar muy bien qué compañías están cotizando a precios muy atractivos. ¿Habéis ajustado entonces las carteras en consecuencia a esa caída o ese movimiento de valoraciones? Eso es una pregunta muy importante porque en momentos como el año pasado, donde hay incertidumbre, donde hay volatilidad, donde hay falta de visibilidad, pues muchos inversores lo que intentan es hacer muchos movimientos para buscar cuál es el sector adecuado, cuál es la compañía adecuada, cuál es el estilo adecuado, el que lo va a hacer mejor. Y es precisamente en esos momentos, como el año pasado, donde se hacen más evidentes las ventajas de aplicar conceptos sencillos de la inversión. Es decir, tener una buena diversificación de tu cartera, conocer profundamente y muy bien los modelos de negocio en los que estás invertido y tener una visión de largo plazo. Nosotros, y ahí lo ponemos, y esto es un slide que compartimos siempre con nuestros inversores, porque cuando uno invierte tiene que saber dónde está invirtiendo y lo que puede esperar de su inversión. Nosotros somos inversores de largo plazo, por lo tanto nos abstraemos de todo el ruido del corto plazo, de todos esos parámetros y factores sobre los que no tenemos ningún tipo de control y nos centramos en lo que podemos controlar, que es en los modelos de negocio, en entender bien, en comprender bien, en conocer bien los modelos de negocio en los que estamos invertidos y su capacidad para crecer y para hacer crecer sus beneficios de manera sostenible en el largo plazo. Por lo tanto, eso es lo que hacemos nosotros, siempre prestando mucha atención. Los únicos movimientos que hacemos en la cartera es siempre fijándonos mucho o destinados a ver que la calidad de los modelos que tenemos en la cartera, de modelos de negocio que tenemos en cartera, es la más óptima. Pasamos mucho tiempo, nuestros equipos, nuestros analistas pasan mucho tiempo con los equipos directivos de las compañías en las que invertimos para entender bien ese potencial de crecimiento, esa calidad de su modelo de negocio, esa hoja de ruta, cómo se está ejecutando, la ejecución de su estrategia industrial y, por lo tanto, no
hacemos muchos movimientos simplemente por una configuración específica del mercado o por un momento específico del mercado o por temas macroeconómicos. Seguimos invirtiendo, como vemos aquí, en modelos de negocio que juegan un papel muy relevante en sectores muy específicos, donde además Europa es un gran actor a nivel global, y es en lo que nos fijamos, en que la calidad de los modelos de negocio que tenemos es la mejor desde nuestro punto de vista y, por lo tanto, huimos de todos esos movimientos y todos esos ruidos del corto plazo. ¿Qué pasa con las dinámicas operativas de las compañías en las que invertís? Pues eso es lo más importante. Al final, lo más importante es el desempeño operativo de las compañías en las que tú estás invirtiendo. Hablábamos antes de valoraciones, hablábamos antes de lo que han sufrido las small caps. Es cierto que muchas compañías han sufrido en cotización, pero no en sus fundamentales. Sus fundamentales no se han visto apenas deteriorados. Lo importante es el desempeño operativo, porque a largo plazo, a largo plazo el mercado es eficiente. Es decir, si una compañía es capaz de crecer y de crear valor operativo para sus accionistas a largo plazo, su cotización lo va a reflejar. Es decir, el principal catalizador del precio de una acción a largo plazo es su desempeño operativo. Si tú tienes compañías, como vemos ahí, compañías que tienen crecimientos de beneficios por acción de doble dígito, márgenes de EBITDA de márgenes operativos por encima del 20%, si tú tienes compañías que crecen en sus ventas por encima de 2 dígitos, es decir, pues al final están en una mejor situación para hacer frente a este escenario de subida de tipo de interés, de subida de la inflación, de menor crecimiento económico. Eso es lo que buscamos, que estas compañías, su desempeño operativo, estas compañías sigan su senda de crecimiento independientemente del entorno de mercado en el que estamos. Ahí lo vemos, las compañías en las que nosotros invertimos siguen presentando resultados. El 80% de las compañías han presentado resultados del último trimestre por encima o en línea con las estimaciones del mercado. Es decir, esto es lo que a nosotros nos importa, porque a largo plazo el mercado es eficiente. Y en el momento en el que el mercado se centre en el desempeño operativo de las compañías, se centre en la actividad económica de las compañías y no tanto en si los bancos centrales subirán más o menos los tipos de interés y la inflación se quedará más arriba o no. Es decir, si se centra en lo que se tiene que centrar, estas compañías que siguen con su senda de crecimiento, pues se verán beneficiadas. Esa mirada a largo plazo que tenéis, ¿cuáles son las perspectivas, no solo para el 23, sino más adelante? Desde luego, las perspectivas son algo más prometedoras de cómo eran el año pasado, pero por una sencilla razón. Primero, porque todos esos factores de riesgo, todos esos factores exógenos que tuvieron un impacto muy fuerte en los mercados financieros el año pasado, pues no están desapareciendo, pero por lo menos se han normalizado. Es decir, China ha salido del confinamiento, las cadenas de producción o las cadenas de suministro están mejorando, estamos viendo que los tipos de interés, pues la gran parte de la subida pues ya se ha producido, la inflación, por lo menos, si no está bajando, ya está algo contenida. Es decir, estos factores exógenos ya se están normalizando. Además, lo que nos cuentan las empresas, que al final nosotros en lo que nos centramos, como te decía antes, es en entender bien los modelos de negocio y en pasar mucho tiempo con los directivos de las compañías en las que invertimos, nos siguen diciendo que la demanda y su cartera de pedidos sigue siendo alta, por lo tanto, ellos siguen invirtiendo en capital humano, ellos siguen invirtiendo en innovación de producto, ellos siguen mejorando su capacidad de producción. Luego también estamos viendo, como decía antes, el tema de China, que se haya abierto, pues también es un aliciente importante para el crecimiento global y para muchas compañías que tienen expansión en China. Vamos a ver necesidades de innovación, va a continuar necesidades de invertir en innovación, sobre todo en innovación médica. Hemos visto los gobiernos y los estados se han dado cuenta cuán importantes son los sistemas de salud de los países a raíz del COVID. Por lo tanto, van a seguir invirtiendo en innovación, pero en innovación médica, pero innovación en cualquier sector de actividad. Es decir, al final lo que estamos viendo es que la innovación es fundamental para hacer frente a las tres principales transiciones a las que nos vamos a enfrentar, que es la transición demográfica, la transición digital y la transición energética. Y para eso se necesita innovación. Y el lugar ideal para la innovación, por excelencia, son las pequeñas y las medianas compañías. Por lo tanto, lo que nosotros vemos, y si a eso le añadimos lo que comentábamos antes, las valoraciones atractivas, y si tenemos en cuenta este gráfico, que al final estamos viendo que a largo plazo, esto es un gráfico de 23 años, de las small caps frente a las large caps. Es decir, a largo plazo no es ningún secreto que las small caps tienen rentabilidades superiores a las de gran capitalización. Y eso es por lo que decíamos antes, porque son más desconocidas y porque su tamaño les confiere ese potencial o esa capacidad para crecer y para expandirse en el largo plazo. Y si nos fijamos lo que han sufrido las small caps frente a las large caps en los 2 últimos años, eso nos da idea de la oportunidad que estamos viendo para aquel inversor que tiene una perspectiva de la inversión a largo plazo. Aquí lo vemos, fíjate, José Antonio, en los 2 últimos años cómo han sufrido las small caps, luego las mid caps frente a las large caps. Si tenemos en cuenta que a largo plazo son mucho más óptimas desde un punto de vista de rendimiento ajustado al riesgo y vemos cómo ahora mismo estos 2 últimos años han sufrido muchísimo más que las large caps, estamos frente a una ventana de oportunidad desde nuestro punto de vista para aquel inversor, insisto, que tenga una visión o una perspectiva de la inversión
inversión a largo plazo. Pues muchas gracias por darnos sobre todo toda esta fotografía, ¿no? Para ver un poco también el momento de entrada, que es un momento importante ahora mismo. Eso es difícil, saber el momento de entrar es difícil. Desde luego, viendo... Pero el año pasado estaba más complicado para entrar, antes del lío, antes del lío. Sí, no, lo que está claro es que si tenemos una visión de largo plazo y sabemos seleccionar bien los buenos modelos de negocio que tienen capacidad, como decíamos antes, para crecer y para seguir haciendo crecer sus beneficios de manera sostenible, a largo plazo el mercado es eficiente y lo va a poner en valor. Muchísimas gracias, Iván Díez Sainz, socio y director de Lombia Capital. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias a vosotros. Invertir hoy en los campeones europeos del mañana. Con Lombia Capital.